cordial saludo, bienvenidos esta noche a una nueva palabra en nuestro ministerio Familia de Dios. Quiero que me den un segundito mientras enviamos los enlaces de esta transmisión y mientras tanto pueden ir buscar su Biblia, tenerla ahí a la mano para que siempre estén pues buscando también, me ayuden a buscar los versículos y todo y se den cuenta pues que lo que hoy estamos hablando de verdad es la palabra de Dios. Y también decirles que no se olviden de Banafadi, nuestro banco de alimentos de la Iglesia Familia de Dios. Este banco pues está casi como en ceros gracias a una donación que hicieron esta semana. Tenemos algo de mercado para entregar a las personas. De verdad que le damos muchas gracias a esa persona porque eso alcanza para muchos otros más y podemos bendecir a otros como ministerio. También algunos han preguntado que en dónde pueden enviar sus diezmos, sus ofrendas, el que quiere sembrar en este ministerio, y eso pueden hacerlo poniéndose en contacto con estos números telefónicos, el 313-425-8060 o el 321-425-2307. También quiero comentarles que este domingo lo más probable es que tengamos servicio presencial. Ya se reunió nuestro gobernador, las autoridades con el gobierno central y están mirando esa posibilidad, pero debe salir el decreto. Entonces, hasta que no tengamos ese decreto, no podemos como confirmarlo. Pero si su deseo es venir este domingo a escuchar palabra presencial, les pido que por favor se vayan inscribiendo, que lo hagan por WhatsApp o que lo hagan acá mismo en esta publicación lo pueden hacer. Y no olvidar todas las medidas que nosotros que debemos tener de bioseguridad. También lo otro que quería decirles es que este domingo, como es el primer servicio presencial del año, entonces hacemos Santa Cena. No se pierda ese servicio. Usted sabe que es de bendición, usted sabe que siempre el Espíritu Santo está ahí con esa palabra nueva, esa palabra que nos llena. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Papito Dios, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo, Señor, nos acercamos ante el trono de la gracia, mi Padre, para pedirte que esta noche seas tú quien hables por mí, para que seas tú quien lleve ese mensaje, Señor, ese mensaje, Señor, que cambie y transforme vidas, Señor, ese mensaje que confronte a las personas, siempre llevándolas, Señor, hacia un cambio y para hacer las cosas mejores en obediencia a ti, para tener esa vida conforme a ti te agrada, mi Padre Santo. En tus manos, Señor, está la vida de cada persona que está viendo esta transmisión ahorita en vivo y los que lo van a ver en diferido, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo y te pido, mi Padre Santo, de manera especial que escuches también el clamor de ellos, que escuches y seas tú dando, Señor, y haciendo esos milagros en lo que cada uno de ellos necesita. En Cristo Jesús, Señor, amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver una palabra que se llama ¿para qué nos llamó el Rey? Es una pregunta, ¿para qué te llamó el Rey? Hay una canción de Dani Berrío que hemos escuchado muchas veces aquí en Familia de Dios y se llama El Rey te mandó a llamar, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver con la palabra de hoy. Mi pregunta de hoy es, ¿para qué te llamó el Rey? Nosotros decimos sí, pues claro, para hacerme su hija, para estar ahí con él. Hay muchas respuestas que nosotros podemos dar como hijos de Dios, decir para qué me llamó el Rey. Pero hoy quiero que miremos en la palabra desde dónde nace toda esta historia. Por un lado, en la canción de Dani Berrío, y por otro lado, mirar un pacto que aparece en la palabra hecho por dos excelentes amigos. Dos amigos que eran como hermanos que se amaban mucho entre ellos. Estos son
Jonatán, el hijo del rey David, el hijo del rey Saúl y el rey David, que en esa época pues no era rey todavía. En este pasaje, o llevando un poquito el contexto de lo que pasa, Saúl quería matar a David, porque él ya sentía que David pues era su sucesor y que significaba un gran peligro para él. Por tal motivo, ellos hicieron un pacto. Jonatán le dijo a David que él le iba a avisar si él escuchaba o él averiguaba que su papá lo iba a matar, entonces él le iba a avisar. Pero también le pidió a David que hicieran otro pacto. Y este otro pacto lo encontramos en 1 de Samuel 20, capítulo 20, versículo 13. Quiero que me acompañen, busquen en sus Biblias, 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 13. Yo se los voy a leer en la PDT, que me pareció como muy explícita. Dice así: si mi papá quiere hacerte daño, yo te lo haré saber. Te dejaré vivir a salvo. Que el Señor me castigue si no hago lo que te he dicho. Que el Señor esté contigo como estuvo con mi papá. Muestra el fiel amor del Señor conmigo mientras viva. Y cuando yo muera, no dejes de mostrar tu fiel amor con mi familia. Ese fue el pacto. No dejes de mostrar tu fiel amor con mi familia. El Señor borrará de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Si entonces nuestras familias deben separarse, que así sea. Y que el Señor castigue a tus enemigos. Jonatán le pidió a David que confirmaran el juramento de amistad que habían hecho por el aprecio que le tenía, pues lo quería como a sí mismo. Era un amor muy grande el que ellos se tenían, al punto que Jonatán fue capaz de pasar por encima de su padre para proteger a su amigo. Podemos seguir leyendo 1 de Samuel y suceden muchas cosas hasta que David ya llega a ser rey. Cuando David ya es rey, con el tiempo se acuerda de este pacto que había hecho con Jonatán y manda a llamar al siervo que tenía Saúl. Eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 9. Quiero que me acompañen allá. 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Dice: David y Mefiboset. El rey David averiguó que había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó: ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a la familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de la casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó en la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. También les voy a contar por qué Mefiboset estaba tullido. Dice en 2 de Samuel 4:4. Por otra parte, Jonatán,
hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset que estaba tullido. Resulta que cuando cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Él era normalito, pero por el afán de la nodriza quedó cojo. Mi pregunta hoy es, ¿qué habría sido de la vida de Mefiboset si David no cumple con ese pacto que hizo con su gran amigo? Porque Mefiboset empezó a vivir en el palacio, empezó a disfrutar de todo lo que había en el palacio. Adicional a eso, le fueron devueltas todas las tierras. El administrador que tenía su abuelo en el palacio es ahora administrador de él, junto con toda su familia y con todos sus criados. O sea, yo creo que Mefiboset fue mejor que ganarse el baloto en esta época. Le volvieron a dar nombre, volvió a ser importante. Jonatán era el príncipe y él era el hijo del príncipe cuando estaba el rey Saúl. Pero ahora con David vuelve otra vez y toma un lugar importante. Y si nosotros miramos la herencia que le dejó Jonatán a Mefiboset, a su hijo, fue una herencia de bendición. Fue esa herencia de recuperar todo lo que habían perdido la familia. Y el rey David se lo devolvió otra vez. Y esta historia me lleva también a la historia del hijo pródigo. Hoy no la vamos a leer, pero está en el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Nosotros también estábamos separados del Padre, ¿cierto? Éramos ese hijo perdido por el pecado, por nuestra desobediencia, pero un día nuestro Padre nos llama. No es que nosotros se nos ocurre, no. Dios pone ahí una persona para que hable con nosotros y nos invite a la iglesia, o a través de esa persona hacemos la decisión de fe, o escuchamos una palabra en la televisión, o hay algo en nuestro corazón que nos empieza a confrontar por la situación que estamos pasando. Entonces es fácil, Dios nos mandó a llamar. No es que nosotros vengamos, no, el Señor nos llama, el Señor sana nuestras heridas, el Señor nos perdona, el Señor aprendemos ese sacrificio que hizo Jesucristo en morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. El Señor nos limpia con su preciosa sangre, nos cambia las vestiduras, nos cambia el calzado, nos sella con el Espíritu Santo y nos hace sus hijos. Y desde ahora, ¿qué somos? De la familia real. Ya pertenecemos al reino de los cielos, ya no pertenecemos a esta tierra, sino mi ciudadanía, ¿dónde está? Está en el cielo. Y aparte eso, soy injertado en el cuerpo de Cristo. Ese día nosotros nos sentimos felices como Mefiboset cuando el rey David lo mandó a llamar. Sus problemas se acabaron. Yo no sé en qué condiciones tú llegaste a los pies de Cristo, pero empezaste a sentir ese primer amor, viste un milagro, se te empezaron a arreglar las cosas y estás en ese primer amor, todo es bonito, todo es bueno, y empezamos a tener ese corazón agradecido, ¿cierto? Porque Dios está ahí, está con nosotros, y es tan tremendo que nosotros oramos y ¡pum!, la respuesta es de inmediato. Dios nos consiente de una manera tremenda. Así como el rey David hizo con Mefiboset, que le estaba devolviendo todo, así sentimos nosotros que Dios lo está haciendo. Está restituyendo todos esos dolores de cabeza que nosotros teníamos. El Señor está obrando y vemos cómo el Señor pelea a nuestro favor. Pero si seguimos leyendo, ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 16, vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 16, del 1 al 4. ¿Qué pasa después de que él recibe todo lo que recibe? Está en el palacio, está ahí sentado con el rey, está, teniendo cosas que antes no tenía. Dice en 2 de Samuel 16, del 1 al 4. Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos
de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, le preguntó el rey. Siba respondió: los asnos son para que monte la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo? Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Escuchen bien, él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. ¿Qué le dijo el rey? Todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. A sus pies, mi señor rey, exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. ¿Qué pasaba acá? No sé si ustedes se acuerdan que uno de los hijos, Amón, uno de los hijos de David, violó a su hermana Tamar. Absalón, el otro hermano, se enteró de lo sucedido, mató a Amón y se vino en contra del rey David y empezó a pelear, queriendo matar a su padre para quedarse y ser rey de la nación. Entonces, en medio de todo esto, Mefiboset empezó a aprovecharse de la situación. Vio la pelea que había en la familia real, entonces ahora yo me quedo aquí para que a mí me den el reino que era de mi abuelo. ¿Por qué? Porque el abuelo era el rey, el papá era el príncipe y él tenía también descendencia real. Estando sentado en la mesa del rey, le habían devuelto todo, ahora quiere más. Nosotros llegamos a los pies del Señor, empezamos a vivir ese primer amor, a sentir esa presencia del Espíritu Santo. Dios me llama, me sienta en su mesa. Soy lleno del Espíritu Santo. Me llama su hijo. Pero ¿cómo me empiezo a comportar después? Empiezo a ser otro Mefiboset, que quiero más y más. Ya no es suficiente el milagro que hizo en mi vida. Estaba con el agua hasta aquí, estaba que me suicidaba, estaba que me moría, estaba que ya no podía más. Las deudas me tenían azotado, ya no tengo nada de eso, pero yo ahora quiero más, porque Dios no me oye, porque Dios no me quiere, porque Dios no me escucha, porque me pasó ahora. Dios no tiene ninguna obligación con nosotros, somos nosotros los que tenemos obligaciones con Él. Dios es Dios. En el tiempo que sea, Dios es Dios. Él no nos debe nada. Si hasta hoy tú estás ahí renegando y renegando del Señor, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora que yo soy cristiano? ¿Por qué ahora que yo quiero hacer las cosas? ¿Por qué yo no sé qué? ¿Por qué sí sé cuándo? ¿Sabes qué? Puedes decir, yo soy como Mefiboset. El Señor me sentó en la mesa y estoy haciendo exactamente lo mismo que hizo Mefiboset. Yo les contaba el jueves pasado de cuando me dijeron que a Gustavo tenía que empezarle a hacer diálisis. Eso fue hace 13, 14 años atrás. Y en esa época nosotros estábamos empezando en una iglesia cristiana. Moisés ya estaba como líder de la alabanza. Yo servía también con él. Gustavo y Michael creo que ya estaban sirviendo en Iglequit. Estábamos todos entregados a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, cambiamos toda la música que teníamos y compramos puros CDs originales de música cristiana. Orábamos a toda hora, no nos perdíamos ayunos. Moisés predicaba ya en los ayunos. Y yo le decía a Dios, pero bueno, ¿y por qué ahora? Porque antes que estábamos en el mundo, ¿por qué no nos pasó esto? ¿Por qué ahora que somos cristianos? ¿Por qué? Pero saben que entendí algo. Porque cuando estaba en el mundo, yo no hubiera podido reaccionar de la misma manera. Yo no podría haber aceptado las cosas como las acepté. No podría haber orado y decirle, Señor, hazme parte de la solución de este problema y no problema dentro del problema que tenemos.
Señor, dame sabiduría, dame fortaleza para siempre tener una palabra de aliento para Gustavo. Que den el diagnóstico que den, siempre estar ahí confiando en ti. Eso yo no lo hubiera podido hacer. ¿Y saben qué hubiera hecho? Hubiera empezado a hacer como nos aconsejaban la familia. Demanden en tutela, hagan, miren que le hagan, que yo no sé qué. Empezaron, no, pobrecito, él ya se va a morir, él ya, la vida se le acabó acá. No, terrible, él ya no tiene derecho a nada más. Yo creo que si eso hubiera ocurrido antes, Gustavo no habría vivido estos 13 o 14 años que Dios le ha regalado con todas las cosas que él ha hecho. Entonces, ¿qué les quiero decir? Dejemos de ser como Mefiboset, porque no sea que lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy se lo quite, así como pasó con Mefiboset, y se ha entregado al que está ahí al lado tuyo. Más adelante, en los capítulos 19, del 19 al 21, sigue la historia. David llega nuevamente a Jerusalén donde está Mefiboset, y Mefiboset sale a recibirlo, ahí como a poner la cara como diciendo, volvió, ya no voy a ser el rey de esto. Entonces, ¿qué hace el rey David? Él sigue, mantiene su pacto, ese pacto no se rompe. Él le dice, ¿sabe qué? Ahora lo que era tuyo te corresponde el 50% y el otro 50% va a ser para sí. Hay una nueva negociación, pero es por ese pacto que hicieron. Mefiboset se merecía algo, no se lo merecía, pero el rey David se lo quiso dar. A los otros hijos de David, de Saúl que estaban ahí, se los entregó a los gabaonitas y ellos los mataron. David no se ensució las manos con la descendencia de Jonatán, como le prometió. Entonces, eso que Dios ya ha hecho por ti, guárdalo, sea agradecido. No es que no se anhelen más cosas, sí podemos anhelarlas, pero es la manera en que nosotros empezamos a hacer las cosas. ¿Cuáles son mis peleas con Dios? Ya no voy a la iglesia, ya no oro, ya no escucho alabanzas, ya no leo la palabra, y entro en esa desobediencia, esa rebeldía con el Señor, porque las cosas no pasan a mi manera. No sea que el Señor me quite el milagro y aparte de eso me deje solito y que el enemigo se haga cargo de mí. ¿Cuántas personas han recibido sanidad y le quitan la honra y la gloria al Señor? ¿Cuántos hogares los padres han recibido un milagro para su hijo, terminan separados, terminan en desobediencia y terminan hasta diciendo que no van a la iglesia o que no pueden orar por el hijo? Cuidado con lo que estamos declarando. El Señor nos lo puede quitar. Mi pregunta hoy es, ¿por qué situación estás pasando? Le voy a mencionar unas. La enfermedad o la muerte de un ser querido, falta de trabajo, escasez, rebeldía, droga, separación, una violación, un robo, un secuestro, problemas en el hogar, un embarazo no deseado o un embarazo que te tiene con la cabeza así de grande, pánico a contagiarte de COVID-19. ¿Por qué estás pasando? Porque hoy estás diciendo, Señor, ¿y por qué ahora que yo soy cristiano? ¿Por qué ahora que sirvo, Señor? ¿Por qué ahora que yo escucho alabanzas? Señor, ¿por qué cuanto mensaje cristiano me llega, yo lo leo, lo comparto, estoy dando testimonio, estoy haciendo de todo? Señor, ¿por qué ahora me tiene que pasar eso? ¿Sabes por qué? Porque si antes te hubiera pasado, no lo hubieras soportado. No le sigas preguntando a Dios por qué te está castigando, por qué te está pasando esto, qué te falta. No, Dios ya te preparó para pasar esta prueba que tienes hoy. Dios ya te preparó. Levántate, ora. Muchas personas que tienen familiares enfermos oran, ayunan, interceden, se levantan en la madrugada y están ahí pegados orando, orando y orando, pero ese familiar murió.
Dice, Señor, ¿por qué no me escuchó? Pienso en lo que pasó con Jesús Alexis, pienso en lo que pasó con Yolanda, personas muy cercanas. ¿Saben qué? Ese tiempo que el Señor los tuvo ahí, preparó a los que estaban, a todos los que estábamos alrededor, el Señor nos preparó para ese momento de la partida de ese ser querido. Dios no nos castigó, Él no puso más dolor en nuestro corazón. Por el contrario, el Señor en su infinita misericordia nos preparó para ese momento duro que íbamos a pasar. Porque si yo llevaba 1 mes, 2 meses, 1 año yendo a la iglesia, ¿por qué ahora me pasó esto? ¿Sabe por qué te pasó? Porque eso estaba dentro del plan perfecto de Dios. Pero Dios te preparó para eso. No sigas preguntando. El Rey no te llamó para atormentarte. El Rey te llamó para bendecirte. ¿Y para qué? Para que tú seas de bendición. Para que en el momento de esta prueba que estamos pasando, estemos fuertes, estemos fortalecidos, estemos serenos. Seamos pacientes para que llevemos palabras de consuelo y esperanza a los que están a nuestro alrededor. Para eso el Señor nos preparó. Para que todos vean la gracia de Dios en mi vida, lo que Él está haciendo. Y todos quieran de ese Dios que yo estoy predicando, de ese Dios al que yo le sirvo, ellos también lo quieran. No es mostrar el milagro como lo más grande. Lo más grande es lo que Dios está haciendo en mi vida para yo poderle dar a los demás. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos la esperanza que un día allá nos vamos a reencontrar. Nosotros vamos a gozar de vida eterna. Y una vida eterna donde van a estar todos los que obedecieron la palabra y sirvieron al Señor. Para eso es que el Señor nos llamó. Para que si nosotros estamos siendo de bendición, sigamos siendo, en medio de cualquier dificultad, sigamos siendo obedientes a la palabra. Vivamos conforme a la palabra y siempre practiquemos la palabra de Dios. Para eso el Señor nos llamó. Para llevar con la gran comisión ese mensaje de salvación a las naciones. No, pero yo estoy encerrado en mi casa. ¿Saben qué? Hoy yo estoy aquí en una oficina, creo que es como de 3x3, y estamos hablando a las naciones. Porque este mensaje lo están viendo en muchas partes del mundo. Ya no necesitamos aviones y todo para irnos a otro lado. Por la gracia de Dios, hoy me están escuchando en las naciones. Si hasta hoy tú has sido como Mefiboset y has estado ahí en contrapunteo con el Señor, mi consejo es que te pongas a cuentas con Él. Mientras haya tiempo, y ojalá sea lo antes posible, ponte a cuentas con el Señor. Arregla eso que tienes ahí con el Señor. No sea que lleguen días malos y el Señor te deje a tu suerte. No porque Él quiera, sino porque va a ser una consecuencia de mi corazón duro. Dejemos de ser piedra de tropiezo donde vamos y de estar declarando cosas que no son, porque Dios no me ayuda, porque Dios no me quiere, porque Dios bendice a los demás. Ore usted que Dios lo escucha más que a mí. No tiremos piedra contra el Señor, porque si nosotros damos cuenta estamos dañando la fe del que tenemos al lado. Aquellos que no conocen al Señor y nos escuchan expresarnos de esta manera, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a querer a Dios? ¿Qué van a buscar de este mismo Dios que nosotros tenemos? De este Dios que ha hecho tantos milagros en nuestra vida. Ponte a cuentas con el Señor y pide al Espíritu Santo que te muestre cada vez que tú has declarado cosas que van en contra de Dios, que están en contra de lo para lo cual Dios te llamó. Y sea un verdadero hijo de Dios. Y haz que Dios se sienta orgulloso por el testimonio que tú estás llevando. Y que cada vez que escuches esta canción, el Rey te mandó a llamar, y ojalá si alguno
Dentro de los comentarios de esta publicación puede poner el link, se lo agradezco. Escuche esta canción y no llegue ahí hasta donde el rey me sentó en la mesa. Sino acuérdese que usted es diferente, que usted no es Mefiboset, que usted no pagó de la misma manera, sino que su corazón sigue agradecido y sigue ahí firme para servirle al Señor sin importar la situación. Y que es ahí en el Señor donde nosotros siempre vamos a encontrar consuelo, donde vamos a encontrar fortaleza. Y ahora los invito a que oremos, ya que nos pongamos en cuentas con el Señor. Papito Dios, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo, Señor, nos acercamos ahí al trono de la gracia. Tú conoces el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Tú conoces las dificultades que cada uno de nosotros tiene. Te quiero dar gracias porque tú eres quien permite que estemos aquí, Señor, y podamos escuchar tu palabra. Hoy yo, Señor, te quiero pedir perdón por las veces que me comporté como un Mefiboset. Por las veces, Señor, que sentí que tú no estabas ahí conmigo. Por las veces, Señor, que sentí que no me escuchabas. Por las veces que renegué, Señor, de tu nombre. Y escucha, Señor, las oraciones de las personas que en este momento se están acercando a ti. Y pido, Señor, que todo esto que nosotros dijimos, que se dijo, Señor, o que yo dije, sea anulado, mi Padre Santo. No lo tengas en cuenta. Acudo a tu misericordia, mi Padre Santo. Porque esta noche, Señor, yo quiero restaurar mi relación contigo al 100%. Esta noche, Señor, yo quiero que tú te sientas orgulloso, Señor, de esta hija tuya, mi Padre Santo. Y que de mi boca, Señor, siempre salga palabra tuya, palabra de bendición. Pon un centinela, Señor, aquí en mis labios, Señor. Que cada pensamiento que yo tenga sea filtrado por el Espíritu Santo, Señor. Y que sea el Espíritu Santo hablando por mí. Que menguan mis emociones, Señor, y que crezca tu Santo Espíritu en mi vida para poder ser, Señor, una verdadera hija de Dios. Y que te sientas orgulloso, Señor, de haberme traído y haberme sentado ahí en tu mesa, mi Padre Santo. Y gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida hasta el día de hoy. Y te quiero dar gracias, Señor, por las personas que hoy estuvieron aquí conectadas, Señor, estuvieron en esta transmisión. Bendice, Señor, la vida de Jason Prato, la vida de doña Doris Moreno, de Lady Joana Vargas, de Carola Bendaño, de Anadida Álvarez, de Daniela Contreras, de Carmeneli de Ortegas, de Tatiana Medina, de Cristian Correa, de Telmita, de Joana Duarte, de Edwin Cáceres y de todos aquellos que estuvieron conectados, Señor. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Alabo, Señor, y glorifico tu santo nombre. Y gracias, Señor, porque tú eres quien tienes el control de nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tú ya nos preparaste para vivir estos últimos tiempos. En Cristo Jesús, amén y amén. Y doña Blanca Rolón también está conectadita. Dios me los bendiga a todos, Dios bendiga la vida de todos aquellos que no nombré y que el Señor los guarde. No olvidemos, estamos ahí en la palma de la mano del Señor y el Señor hoy sigue haciendo milagros. Dios no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo está vivo y somos nosotros los que llevamos ese testimonio de Él. Y no nos olvidemos, este domingo, servicio presencial está por confirmar a las 3 de la tarde. Esperamos que salga el decreto ya por la gobernación y es un hecho. Tenemos Santa Cena, no lo olviden, y todo lo que necesiten por WhatsApp nos pueden mandar la información. Y no olviden inscribirse. Doña Gladys Plaza también está conectada. Dios me la bendiga.
Hay más conectados. Liliana Niño también está conectada. Dios me bendiga, Liliana. Y Dios bendiga la vida de doña Belén, que ayer salió de la clínica y que Dios hizo un milagro grande y hermoso con ella. Y Dios bendiga a su familia, porque sé que los tiene para grandes cosas. Hasta luego y nos vemos el domingo.